Bueno, nosotros somos el equipo número 5. El tema que a mí me tocó fue el caudillismo y el presidencialismo. El caudillismo es un fenómeno político social surgido durante el siglo XIX. Consiste en la llegada de líderes característicos, cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno estaba basado en tratos informales y difusos. Todo liderazgo por parte de las cosas iban de parte del caudillo. Para acceder al caudillo se rebelaban ante los militares. Dependía del gobernante que estaba actualmente en el puesto de gobierno. Y disolvían el Congreso y tomaban el puesto de presidente. El sistema o forma de gobierno en el que se ha constituido la República, la Constitución, establece la división de poderes entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial y el jefe de Estado. Durante Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, la vida política pasó de centrarse en el caudillismo a desenvolverse por medio de las instituciones. Las instituciones son mecanismos de orden social y cooperativos que procuran normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Obregón cubre aspectos como reformas de Fuerzas Armadas, relaciones con Estados Unidos, reformas laborales, relaciones con la Iglesia, reforma agraria y reforma educativa. Y Obregón pone en el año de 1921 a José Vasconcelos como encargado de la recién creada CEP o Secretaría de Educación Pública. Pero por los conflictos suscitados en ese tiempo, en 1924 renuncia y muestra la inconformidad con respecto a ser presidente o candidato a la presidencia Elías Calles. Al final de sus mandatos, grupos estaban contra Álvaro Obregón y querían que regresara el expresidente Huerta, pero en mayo de 1924 logran quitar a esos grupos y exilian a Huerta y ejecutan a los principales apoyadores de Huerta. Comienzan a organizarse partidos políticos en 1924 como el PNR, que es el Partido Nacional Revolucionario, para evitar conflictos como el asesinato de Obregón. Antes del PRN, los partidos políticos estaban compuestos por personas locales que el único que buscaban era tener un lugar para llegar a ser presidentes o imponer algunas normas. En las elecciones de 1930, el PNR designó a Pascual Ortiz Rubio y el partido antireeleccionista a José Vasconcelos. Pero la autoridad de Ortiz fue casi nula, ya que en el año de 1932 ponen a Alberto R. Rodríguez, que era hombre de confianza de Calles. El PNR no pudo resolver las pugnas por el poder y en 1934 su candidato era Lázaro Cárdenas. Al principio respetaba el dominio de Calles, pero al quererlo hacer renunciar, como hizo con Ortiz,
Cárdenas lo mandó al exilio. A mí me tocó el tema de relaciones internacionales entre México y Estados Unidos hasta la etapa culminante de la revolución que examinó Octavio Herrera reflejan un siglo turbulento, marcado por encuentros y desencuentros entre ambos países, producto del expansionismo y emergencia imperialista estadounidense, así como la resistencia y búsqueda de afirmación propia de la nación mexicana. La intensidad y complejidad de los acontecimientos presentes a lo largo de dicha y ante la relevación de una inexplicable vencida, entregaron en buenas medidas las pautas políticas exteriores. Las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá de 1920 al 2010 apunta que se vecinó con Estados Unidos que proclamaba el derecho de tutelaje sobre todo un acontecimiento. Ciertamente fue un incentivo bastante eficaz para elaborar una doctrina de política exterior defensiva. Los principios de los Estados Unidos fueron en buena medida una relación de la doctrina Monroe. La reconstrucción económica, política, agraria, laboral y educativa. En 1920, México recuperó su estabilidad gracias al gobierno de Álvaro Obregón. En 1920 también se dio fin a la lucha armada, con un costo de 1 millón de liras. En la lucha del poder, Álvaro Obregón tenía aspiraciones a la presidencia y se trasladó a la ciudad de Chilpancingo Guerrero, donde se manifestó contra el gobierno y gracias a los tratados de Agua Prieta fue electo como presidente en el año de 1920. Díaz fue un gran impulsor de la agricultura y de la educación. Colaboró con José de Vasconcelos, quien fue ministro de la Secretaría de Educación Pública y fundador. Impulsó a los maestros y los motivó a ir a enseñarles a leer y escribir a los niños y adultos que se encontraban en comunidades más lejanas. Eso fue un gran impulso también a la educación porque así estaba alfabetizando a los que no tenían la posibilidad de ir a la escuela. Impulsó también la agricultura, fue el que provocó el desarrollo de México en ese entonces. El Maximato, gobierno de Emilio Portes Gil. Con la presidencia de Portes Gil comenzó el periodo conocido como el Maximato, pues detrás del poder se lleva el jefe máximo de la revolución, es decir, Plutarco Elías Calles. Durante su mandato favoreció a la fundación del Partido Nacional Revolucionario, presidente del Partido Nacional Institucional PRI, y puso en práctica el ideario reformista de la revolución mediante una intensa acción legislativa. Hubo también de enfrentarse a la represión cristera contrarias a las políticas laicas. En junio de 1929 formó un pacto con las autoridades eclesiásticas que apaciguó la situación. La elección para suceder a Portes Gil se caracterizó por la violencia. Oficialmente se reconoció a Pascual Ortiz Rubio, con quien se pretendía conciliar las diferencias entre callistas y obregonistas. Esto ocasionó que un grupo al mando del general Gonzalo Escobar se levantara en armas. La rebelión fue sofocada y el Partido Nacional Revolucionario salió fortalecido. Portes Gil entregó el poder el 5 de febrero de 1930 y fue más tarde secretario de Gobernación con el presidente Pascual Ortiz Rubio y representante de México acreditado con la Liga de las Naciones entre 1931 y 1932. Cuando el 17 de julio de 1928 fue asignado el presidente electo Álvaro Obregón, Portes Gil fue designado por el Congreso para asumir provisionalmente la magistratura. Al terminar el periodo de Calles, se hizo cargo del poder el 30 de noviembre y,
Consciente de la brevedad de su interinato, afirmó su objetivo más importante: era garantizar la limpieza de la siguiente elección presidencial. Mi tema es el Maximato. El Maximato fue un periodo histórico y político de México que va desde 1928 hasta 1935 y se caracteriza por la gran influencia de Plutarco Elías Calles. Plutarco había sido presidente de México en el periodo de 1924 a 1928, lo que le impedía reelegirse para el periodo inmediatamente posterior, de acuerdo a como le establece la Constitución, que fue reformada para permitir la reelección de Álvaro Obregón, y aunque estaba permitida las reelecciones no sucesivas, fue un candidato para un segundo. Nunca fue un candidato para un segundo mandato. Mi nombre es María Fernanda Ochoa Constantino, del tercero J. Mi tema a hablar es el gobierno de Lázaro Cárdenas y el plan sexenal, política agraria, laboral, educativa e internacional. Lázaro Cárdenas. Su presidencia fue de 1934 a 1940. Significó la intensificación del proceso revolucionario. El proyecto cardenista intentó organizar al país como un conjunto de comunidades agrarias y un complejo industrial de cooperativas, descentralizando, subordinando a estas. Su gobierno repercutió en los siguientes ámbitos: reorganización corporativa del poder. El PNR fue reorganizado en 1938 en cuatro sectores: obrero, campesino, popular y militar. Su nombre cambió a Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Reforma agraria. Durante los años 30 se repartió más tierra que nunca. Se fundaron numerosas comunidades agrícolas con las tierras divididas en las haciendas. Se desarrolló el proyecto agroindustrial de La Laguna. Educación socialista. Se batió el analfabetismo. Se fundaron el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo. Expropiación petrolera. En 1938, el gobierno decretó la expropiación de las compañías petroleras extranjeras. Este decreto causó dos conflictos: la rebelión Saturino-Cedillo en San Luis Potosí y en boicot petrolero de Gran Bretaña. Les voy a hablar también del plan sexenal. Durante los 2 años de gobierno de Rodríguez, continuó la política revolucionaria. Se crearon instituciones como Nacional Financiera, se estableció el salario mínimo y se puso en práctica el plan sexenal con el fin de evitar conflictos sociales. El plan sexenal era un programa para reformar las condiciones socioeconómicas de la población con la finalidad de que el Estado interviniera en los asuntos de mayor relevancia: campo, industria, educación, sindicalismo. El periodo presidencial fue incrementando a 6 años de cara a las elecciones de 1934. El plan sexenal también abordó temas relacionados con la educación pública y la enseñanza universitaria, planteándolas como metas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Asimismo, hizo una referencia a las bellas artes como un medio de fomentar la capacidad artística del pueblo, utilizando expresiones folclóricas y modernas. Lázaro Cárdenas se encargó de que México fuera una sociedad ordenada y justa, dirigida por un gobierno autoritario. El gobierno se encargaba de darle a los campesinos tractores y fertilizantes para sus cosechas. Su gobierno se destacó, entre otras acciones del gobierno, por la reforma agraria y creación de los ejidos por un sector agropecuario mexicano. Mi nombre es Amalia Alejandra Solórzano Bravo. Nací en Tacambaro, Michoacán, en el año de 1911.
Fui primera dama cuando fui esposa de Lázaro Cárdenas. Nos casamos un 25 de septiembre de 1932. Nos conocimos en una comida que organizó el convento en donde yo estudiaba. Mi nombre es Lázaro Cárdenas del Río. Nací el 21 de mayo de 1895 en la ciudad de Jiquilpan, México. Fui presidente de México, favorecí la agricultura, creé los ejidos. Él apoyaba a los campesinos dándoles tractores y fermentadores para sus cosechas. Fallecí el 19 de octubre de 1870.